Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de programación aplicada. Antes de comenzar, bueno, no sé qué hacemos otros. Voy a comentar que en el examen, los que ven el video después, les fue muy bien en esa unidad. No sé si tenga alguna pregunta o algún comentario con respecto al examen que se realizó. No, profe, yo no tuve ninguna duda. Bueno, ya si los compañeros tienen alguna duda, el video, bueno, cuando vean el video en la página, en el canal, igual no duden en colocar en los comentarios si tuvieron algún problema con respecto a ese examen. Ok, ya si van entrando más compañeros, pues, bueno, voy a ver el video en vivo o si no, en la grabación. Nos quedamos a la última clase de casi hace un mes, que no tenemos una clase, era el día del maestro, el día del trabajo y el examen, pues sí pasó un buen tiempo, pero vamos a retomar un poco, bueno, lo que venimos llevando. Nos quedamos, creo que el último que vimos fue matrices. Si no mal recuerdo, el último ejercicio nos quedamos en una matriz con LEDs. Creo que ese fue el último. Lo que vamos a ver ahorita son los clústeres. ¿Qué es un clúster? Al igual que una matriz va a incluir varios elementos, pero en esta es una estructura agrupados que pueden ser diferentes tipos. Vimos que en la matriz únicamente podemos tener datos de un solo tipo, ya sea de tipo booleano, de tipo texto o de tipo numérico. En el caso de los clústeres, no podemos tener una acumulación de muchos. ¿Para qué sirven estos? Que puede eliminar el abaratamiento de cables en el diagrama de bloques. Hemos visto algunos diagramas, o algunos diseños en los cuales tenemos líneas y líneas de bloques. Eso yo diría ahorrar demasiado espacio. Ahora, se puede considerar como un clúster, un conjunto de alambres agrupados en un solo cable. Es decir, de una sola línea, yo puedo obtener varios datos. Bien, ¿dónde se encuentran estos clústeres? Bueno, aquí en la parte del diagrama de bloques, bueno, aquí en la de panel frontal, aquí en Matrix, colocamos lo que es el clúster. Seleccionamos y lo colocamos. Vemos inicialmente que el clúster obviamente no tiene nada, ningún dato. Simplemente aquí nos indica con un hilo que podemos conectar. Igual que los otros elementos, yo puedo ampliar el clúster del tamaño que yo quiera. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar un dato numérico. Lo seleccionamos y lo agregamos. Vemos que el clúster cambió de color. Eso nos indica que ya hay un dato ingresado. Podemos colocar otro dato ahí mismo, que puede simplemente un LED circular y lo colocamos. Vemos que ahora el clúster cambia de color. Entre más datos tenga, más variaciones tendrá. Incluso aquí podemos colocar un dato de texto. Y lo tenemos. Entonces aquí en este caso ya tenemos tres datos de diferente valor. Tanto del dato numérico, booleano, como de la parte de texto. En la parte del diagrama de bloques, podemos utilizar algunas operaciones para clúster. De hecho, aquí está su aparato principal, que sería de construir un clúster, construir un nuevo clúster a partir de algunos datos, pues construcción o separación de clúster, incluso crear otros en base de algunos datos que tengamos. Vamos a colocar ese de clúster constante, donde vamos a convertir nuestro clúster que vamos a realizar en un valor constante.
Solo coloco aquí un número constante. Igual aquí de booleano, un constante verdadero. Y con ya tengo dos datos, tanto un número entero como un valor de un valor booleano constante. Lo podemos minimizar viéndolo como un icono y simplemente aquí tenemos nuestra línea de datos. Al igual aquí lo podemos ver como un icono para hacerlo más pequeño. Incluso lo puedo regresar para ver lo que yo tengo anteriormente. Simplemente esto lo que acabamos de hacer lo podemos aplicar a cualquiera de los valores que nosotros vimos. Tanto puedo hacer que uno sea un control, bueno, no tengo control, que se vea como un icono, a que se vea nada más todo el diagrama. Si por ejemplo yo tengo aquí mi clúster, veo que puedo tener algunas variaciones de datos. Por ejemplo aquí, puedo encontrar la terminal. En el caso de que nosotros tengamos algún elemento en la parte del panel frontal y queremos saber dónde está en el diagrama de bloques, podemos colocar el buscar terminal. Nos va a parpadear en la terminal y nos va a seleccionar esa misma terminal que representa a la parte del panel frontal. En este caso, es este bloquecito. Bueno, aquí si lo cambiamos a control, una constante, vemos que automáticamente pues, nos desaparece del panel frontal y nos convierte ese dato en constantes en su estado natural. Por ejemplo, tenemos un 0, que era el número que tenemos ahí, falso, que era el estado en que estaba la parte booleana, y un texto que nunca colocó. De esta manera podemos pasar de un lado a otro. Como control Z, y regresamos al estado de nuestro clúster original. Entonces, otra forma de crear una constante en base de un clúster ya realizado, pues simplemente seleccionar nuestro clúster, arrastramos a la parte del diagrama de bloques y automáticamente nos va a crear un clúster constante con los datos o el tipo de datos que nosotros tengamos en el clúster original. Es decir, tengo aquí mi clúster ya hecho. Tengo aquí una parte numérica, una booleana y un dato. Simplemente lo agarro y lo arrastro hacia el diagrama de bloques. Esas son las dos maneras de poder crear una constante de un clúster. Otra es directamente del clúster. Damos aquí en crear y le decimos que creamos una constante. Al igual nos va a crear una constante en base al clúster que tenemos. Entonces, son las tres formas que tenemos para poder convertir nuestro clúster tanto en constante o incluso agarrar de un clúster ya hecho, cambiarlo a un clúster, bueno, obtener un clúster de constante. ¿Dudas? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, no, ninguna. Ok, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos nuestro clúster. Ya decimos cómo poner en constante.
Voy a borrar eso dentro, las constantes que ya tenemos hechas. Si nos damos cuenta, de alguna manera, que estos, tanto el numérico booleano y el tipo de dato de texto, van a tener un orden jerárquico, de que va a depender de la forma en que yo lo estoy colocando. El primero que coloqué, pues uno fue el dato numérico. Ese va a ser el dato prioritario. Cuando yo quiero obtener datos del clúster, el primer dato que me van a enviar va a ser el número, el siguiente va a ser el booleano, y el tercero va a ser el string, o el tipo de texto. Si yo quisiera cambiar ese orden, puedo dar aquí en el borde del clúster, y aquí el reorden de controles en el clúster. Le doy clic, y vemos que nos acaba de cambiar la pantalla, ahora es un color gris y con unos números. Yo, por ejemplo, quiero cambiar este orden. El número que está a la derecha va a representar el orden actual. El número que está a la izquierda en color negro me va a indicar el número que yo quiero que sea. En ese caso lo acabo de cambiar. Ahora, el número 1 va a ser el booleano, en ese caso es un 0. En programación, el primer dato que se selecciona es el que está asignado con el número 0. En ese caso va a ser el booleano. Si lo cambio aquí, creo que ya es el 2. Vuelvo a cambiar. Por ejemplo, aquí quiero que sea 0. Por ejemplo, aquí le cambio el número. El 1 quiero que sea este. Y 2 que quede de esta manera. Entonces yo puedo estar modificando en qué dato de oposición lo quiero. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Bueno, de cómo lo quiero seleccionar. Tanto al principio como los agregué, como yo quiero agregarlos de esta manera. Voy a dejarlo aquí, que numérico sea 2, booleano sea 0 y string sea 1. Cuando yo quiero dejar los datos, pues simplemente le doy la palomita. Y en ese orden es el que me va a mostrar los datos. Ahora, yo puedo reconstruir o incluso construir un clúster, como hemos dicho, a través de estos paneles. Perdón. Por ejemplo, vamos a crear un clúster en base a algunas variables que podemos construir. Por ejemplo, voy a borrar dentro de esto. Y de este lado voy a colocar un control numérico. De este lado los interruptores. Y abajo un control de texto. Aquí lo voy a cambiar a control numérico. Y aquí control de texto. Y de este lado voy a colocar mi construcción del clúster. En este caso tengo 4 datos. Voy a hacer los datos que voy a estar agregando.
Lo puedo agregar de la misma manera que acabamos de ver. Incluso aquí, en agregar más datos. En este caso voy a ponerlo de esta manera. Entonces voy conectando dato por dato. Vas a tener todo conectado. Si tuviera, por ejemplo, otro clúster, otro clúster, con esta nueva modificación yo puedo andar cambiando los datos en el orden que yo quiera. Por ejemplo, si tengo un clúster original y voy colocando estos, va a modificar lo que yo tenga. En este caso yo puedo construir un nuevo clúster. Aquí en crear. Vamos a crear el nuevo clúster. Vamos a ver cómo poder modificar esa parte. Voy a dejar eso aquí tantito. Y aquí voy a crear un nuevo clúster con las siguientes características. Primero, un control numérico. Dos LEDs. Y un control de texto. De aquí dejamos nada más el control. Voy a borrar esos tres. Y dejaré simplemente un LED. Ese será mi clúster original. Pongo aquí clúster original. Eso lo llamaré LED 1. Y a este lo llamaremos LED número 2. A ese igual lo llamaremos control de texto. Y de aquí borraré esas dos líneas. Entonces, digamos al principio que yo puedo crear clúster de esa manera. O puedo modificar un clúster ya hecho. Por ejemplo, en este caso voy a borrar este hilo. Y yo colocaré mi clúster original aquí arriba. Automáticamente va a detectar los datos que yo puedo modificar o puedo meter a este nuevo clúster. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de control numérico, los tipos de datos booleanos y abajo el de texto. En este caso yo voy a modificar dos datos que va a ser el control de texto y el LED. De esta manera recuerden que este LED debe de ser un control. En este caso voy a conectar a donde pertenece. Recuerden que debe de ir directamente a su dato. Yo quiero conectar acá, obviamente no va a dejar. Y aquí es donde voy a agregar un nuevo clúster.
Y aquí tengo mi nuevo clúster, mi clúster original y mi clúster de salida, que se lo voy a llamar nuevo clúster. ¿Qué notamos aquí? Que el nombre que yo tengo del clúster original lo sigue manteniendo en el nuevo clúster. Por ejemplo, aquí cambio el nombre y le voy a volver a cambiar a control numérico. Aquí no lo cambió, pero si lo vuelvo a crear, ahí está, lo cambió. Y lo ponemos ahora sí, control de texto, control numérico. Igual LED 1, LED 2 y control de texto. Si nos damos cuenta, incluso en la parte que hemos metido, lo que vamos a modificar, ni siquiera lo está detectando. Vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Vamos a agregar, recuerden todo en un while. Aquí creamos un reloj. Tiempo, vamos a agregarle unos 500 milisegundos. Aquí un control. Muy bien, aquí vamos a arrancar. Vemos que aquí yo modifico el número de datos que yo quiero acá en el control, pero vemos que el nuevo clúster no lo está detectando. ¿Por qué? Porque yo modifico ese nuevo dato desde aquí, desde el que yo agregué. Si vemos, ahí es cuando yo lo estoy detectando. Igual, si prendo aquí el LED 1, obviamente el nuevo clúster no lo detecta. ¿Por qué? Porque depende en su totalidad de este LED. Lo prendo y vemos que funciona. ¿Cuáles son los datos que sí detecta? Lo que sería LED 2 y control de texto. Por ejemplo, aquí el LED 2, pues vemos que sí lo está detectando. Incluso acá si le pongo hola, pues en su totalidad lo detecta. Entonces, de esa manera yo puedo tener un clúster original, obtener un dato, y de ese mismo clúster modificar otros nuevos datos. ¿De dónde? Desde la parte de creación. Coloco aquí mi clúster nuevo, bueno, el clúster de original y la salida. ¿Qué notamos diferente? Bueno, que esa parte del clúster igual es de color rosa, pero el hilo es punteado, es como punteado, pero un poco más grueso, como el de las matrices, pero un poco más, con más datos. Bueno, entonces tenemos esta parte de cómo controlar, bueno, cómo modificar los datos que tenemos en nuestro clúster. Ahora, lo que yo puedo hacer es modificar, vemos lo que modificamos con respecto al tipo de datos, pero por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de LED. Puede llegar el caso en que también nos podemos confundir de qué LED quiero modificar. Para esto podemos cambiarlo por otro clúster. Aquí podemos poner reemplazar. Y lo quiero ahora por bundle by name. Y vemos que aquí ya me lo modificó y me los colocó por el nombre que yo le coloqué. De hecho, que está aquí, control numérico, LED 1, LED 2 y control de texto. Pero vemos al momento que yo quiera simularlo que me marca un error.
Luego identificamos el error. Dice que contiene algunas conexiones no terminadas. Que nos muestra el error y efectivamente sería aquí. Aquí sería necesario colocar los LEDs, bueno, las líneas de texto que tengo acá, pero no necesario que las conecte. Por ejemplo, yo puedo reducir los textos y vemos que me lo conecta. De hecho, incluso puedo decirle que nada más quiero modificar uno. Y me lo conecta de tal manera. Vuelvo aquí a ponerle acá. Y vemos que, bueno, este va controlado por este. Es el de 2 y igual controlado por el cursor original. El único que modificamos es el control numérico. Aquí va a depender eso del dígito que tengo aquí controlado acá afuera. Ahora ya vemos cómo crear clúster de base a un dato original. Ahora podemos crear, o bien podemos descomponer nuestro clúster en base a su tipo de dato. ¿Cómo hacemos esto? Desde clúster, un bundle y conecto. Al momento que yo conecto aquí, me detecta automáticamente las datos que tengo aquí dentro. Entonces directamente puedo aquí contener algunas constantes o indicadores que me digan qué número tengo en ese momento. Entonces puedo colocar por cada uno de ellos. Vuelvo a arrancar y vemos aquí simplemente me está indicando el dato que tengo en ese momento. Otra forma de hacerlo es igual como mencionamos hace rato. Yo puedo tener algunos datos que se pueden repetir, o tipo de datos que se pueden repetir. Aquí puedo tener, aquí, de hecho tengo dos LEDs. Si yo no quiero tener ese problema, pues me puedo llamar cluster y un border by name. Le doy clic. Perdón. Aquí le digo modificar o reemplazar. Igual un border by name. Y vemos que me los desplaza y me los coloca por el nombre que yo elegí. De esta manera puede ser mucho más sencillo lo que yo quiero leer. Y como vemos en este caso, no es necesario que conecte, que se conecte cada una de las líneas. De hecho, simplemente con que esté una conectada, o ninguna, puede funcionar muy bien. Igual yo puedo ocultar lo que yo quiero que se vea, y simplemente quiero que se vea esto. Y ahí está. Entonces, estas son las diferentes maneras que podemos estar utilizando nuestro clúster. Yo puedo tener en un solo clúster, controlar tanto texto, booleanos, números tanto enteros como con punto flotante, e incluso modificar ese clúster con otros datos que voy obteniendo de otros lugares o de otros sensores y agregarlos a un nuevo clúster.